Bienvenidos una vez más a su refugio de intrigas, el santuario donde los secretos de las estrellas turcas se revelan con lujo de detalles. Soy tu nombre y estoy lista, como siempre, para desmenuzar los dramas, romances y, por supuesto, los chismecitos más calientes de la farándula turca. Hoy prepárense para un viaje de emociones fuertes, porque vamos a sumergirnos en el torbellino mediático que rodea a la pareja que nos hizo suspirar, la que nos vendió la fantasía del amor eterno, al menos en la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridos, vamos a diseccionar esa foto viral que ha puesto a temblar las redes sociales y a analizar la reacción, digamos, enigmática, de Kerem. Esto se va a poner más jugoso que un melón en pleno verano. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, no olviden suscribirse a este canal si aman el chisme tanto como yo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que destapemos una nueva olla de presión llena de drama, romance y, por supuesto, mucho pero mucho chisme turco. No se pierdan ni un segundo de esta fiesta. Ok, manos a la obra. Vamos a poner todo en contexto para aquellos que se hayan perdido en el laberinto de los culebrones turcos. Hande y Kerem, después de protagonizar la exitosísima serie Senkalkam, nuestro amado, Love is in the Air, decidieron dar el salto y llevar su romance de la ficción a la realidad. Fuimos testigos privilegiados de sus viajes de ensueño, sus miradas cómplices que derretían el Ártico, sus declaraciones de amor que parecían sacadas de un guión. Parecía que estábamos viviendo un capítulo extendido de la serie, ¿verdad? Pero la vida real no es una telenovela, mis amores. Y como en las mejores historias de amor y desamor, el final feliz no duró para siempre. La pareja rompió y aunque ambos han mantenido una discreción admirable, el mundo entero sintió un vacío en el corazón, hasta la abuela lloró. Desde entonces la prensa rosa y los fans han estado al acecho como felinos hambrientos, buscando cualquier señal de reconciliación, una migaja de información que les dé esperanzas. Han rastreado cada like, analizado cada publicación, buscando pistas ocultas. Y justo cuando pensábamos que la página de esta historia se había cerrado, ¡zas!, ¡boom!, explosión. Una foto en Instagram ha sacudido los cimientos de la farándula turca. ¿De qué foto estoy hablando? De la foto. La que publicó Hande en su cuenta personal. A simple vista parece una imagen inofensiva. Hande está radiante con una sonrisa que ilumina la pantalla, un maquillaje impecable que resalta su belleza natural y un vestido que le sienta como un guante. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues agárrense, porque aquí es donde el drama comienza a hervir. La foto tiene un pie de foto que dice, feliz con mis nuevos comienzos. Y aquí es donde la cosa se pone picante, mis chismosos. Porque los fans, que tienen un olfato para el drama más desarrollado que un perro policía, comenzaron a notar ciertos detalles que parecían, digamos, sospechosos. Primero, la ubicación donde se tomó la foto. Muchos aseguran que se parece sospechosamente a un restaurante que Kerem frecuenta. Un restaurante elegante con una decoración moderna y una atmósfera romántica. ¿Coincidencia? No lo creo. Segundo, y esto es lo más jugoso, lo que ha desatado la histeria colectiva, en el reflejo de un espejo que se ve al fondo de la foto se vislumbra una figura masculina. Una silueta que, según los fans más acérrimos, tiene un parecido innegable con, adivinaron, Kerem Bürsin. La foto se viralizó en cuestión de segundos, los hashtags @AnkerIsReal, @Hande y Kerem juntos y @volvió el amor inundaron las redes sociales. Los fans estaban eufóricos, celebrando como si hubieran ganado la lotería, convencidos de que sus ídolos habían retomado su relación en secreto, se imaginaban la boda, los hijos, la casa en la playa. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente Kerem la persona que se ve en el reflejo, o todo es una elaborada fantasía alimentada por la nostalgia y la esperanza? Aquí es donde entra en juego la reacción de Kerem. Y es que, mis queridos chismosos, Kerem Bürsin no se quedó callado, ni mucho menos. No publicó nada directamente sobre la foto de Hande, pero hizo algo que llamó poderosamente la atención. Kerem le dio like a un comentario en Instagram que decía, dejen de inventar historias. Hande es una mujer hermosa y libre. Dejen de asociarla con Kerem, por favor. Boom, explosión, terremoto en el mundo de los fans de Anker. ¿Qué significa esto? ¿Está Kerem negando rotundamente la reconciliación? ¿Está protegiendo a Hande de la presión mediática, como un caballero andante? ¿O simplemente está cansado de que lo relacionen constantemente con su ex, como un disco rayado? Las teorías se han multiplicado como conejos en primavera. Algunos creen que Kerem está siendo un caballero y está respetando la privacidad de Hande.
Especialmente si ella está comenzando una nueva relación con otra persona. Está demostrando que es un hombre maduro y respetuoso. Otros piensan que Kerem todavía siente algo por Ande, pero que por alguna razón no pueden estar juntos. Quizás hay obstáculos insuperables, como agendas apretadas o diferencias irreconciliables. Y luego están los más pesimistas, los que ven conspiraciones en cada esquina, que creen que todo es una estrategia de marketing para mantener a los fans enganchados y aumentar la popularidad de ambos. Piensan que es un juego calculado para generar titulares y mantenerlos en el candelero. Personalmente creo que la reacción de Kerem es un jeroglífico indescifrable. Podría significar tantas cosas. O quizás no significar nada en absoluto. Quizás solo le dio like al comentario sin pensarlo mucho. Lo que sí es cierto es que ha alimentado aún más el fuego del chisme y ha mantenido a los fans en vilo, esperando cualquier nueva pista. Ha creado una atmósfera de misterio que los mantiene pegados a sus pantallas. Ahora, vamos a analizar la foto de Ande con lupa, como si fuéramos detectives de Scotland Yard. La ubicación, como ya dije, se parece mucho a un restaurante que Kerem frecuenta. Pero también podría ser cualquier otro restaurante con una decoración similar. Hay miles de restaurantes en Estambul que se parecen. El reflejo en el espejo es la clave, el santo grial de esta investigación. Si analizamos la imagen con detenimiento, podemos ver que la figura masculina tiene una complexión física parecida a la de Kerem. Pero, ¿es suficiente para asegurar que se trata de él? Yo diría que no. La imagen es demasiado borrosa, la calidad no es la mejor. Podría ser cualquier persona. Podría ser un amigo, un familiar, un fan que se coló en la foto. Además, el pie de foto, feliz con mis nuevos comienzos. ¿A qué se refiere Ande? ¿A un nuevo proyecto profesional? ¿A una nueva etapa en su vida personal? ¿O a un nuevo amor? Podría ser cualquiera de estas opciones. Ande es una mujer exitosa, talentosa y hermosa. No me sorprendería que estuviera enfocada en su carrera, conquistando nuevos horizontes, disfrutando de su soltería. Pero, ¿y si realmente está saliendo con Kerem otra vez? ¿Y si están intentando mantenerlo en secreto para evitar la presión mediática? Es una posibilidad. Recordemos que su relación anterior fue muy expuesta y que ambos sufrieron mucho por la constante atención de la prensa. Cada movimiento era analizado, cada palabra era interpretada. Tal vez ahora quieren hacer las cosas de manera diferente, más discreta y privada. Quizás quieren proteger su amor de las miradas indiscretas. En conclusión, la foto de Ande Erçel ha desatado una verdadera tormenta en el mundo del chisme turco. La reacción de Kerem Bürsin ha añadido aún más misterio al asunto. Y los fans, como siempre, están divididos entre la esperanza de una reconciliación y la decepción de una posible negación. Es una montaña rusa de emociones. La verdad, como siempre, solo la saben Ande y Kerem. Así que, mis queridos chismosos, creo que tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla esta historia. Pero mientras tanto podemos seguir analizando la foto, diseccionando cada detalle, creando nuestras propias teorías. Porque al final, de eso se trata el chisme, ¿no? De imaginar, especular y soñar con el amor verdadero. De dejar volar nuestra imaginación y crear nuestras propias novelas. Y hablando de amor, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Ande y Kerem han vuelto? ¿O que todo es una confusa coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Quiero saber si son almohadilla te aman Ker o almohadilla te am escéptico. Eso sí, recuerden ser respetuosos con Ande y Kerem. Al final son personas como nosotros y merecen tener su privacidad. Así que chismoseemos con responsabilidad y amor. No crucifiquemos a nadie por sus decisiones. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y misterio. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita, denle like y compartan el vídeo con todos sus contactos. Gracias por estar aquí como siempre. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es el lubricante social. Nos mantiene unidos y entretenidos.
Hasta la próxima, mis chismosos.